iglesia, Dios te bendiga. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a aprender cómo hacer que se cumplan las promesas que están en la Biblia en nuestra vida diaria. Muchos me han escrito, me han dicho, pastor, no he podido, yo leo la escritura, yo oro, yo clamo, yo obedezco, yo he hecho los votos correspondientes, oro, y no se cumple, no se cumple lo que está escrito en la palabra en mi vida. ¿Qué pasa? Yo les pregunto, ¿sabes leer la Biblia? Sí, claro, yo me pongo a leerla en silencio, me encierro en el cuarto, todo eso está bien. Te voy a hacer nuevamente la pregunta, ¿sabes cómo leer la palabra de Dios? Y hoy vamos a aprender cómo, para tener respuesta en todas aquellas promesas que Dios nos hace, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque el pueblo de Dios muchas veces lee equivocadamente las escrituras. La agarra como algo literario. Y la escritura, la palabra de Dios no es literario. La escritura, la palabra de Dios debe ser movida por el Espíritu Santo para que nosotros tengamos una transformación. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y leemos en la segunda carta del Nuevo Testamento, el libro de Pedro, leemos en el capítulo 1, del versículo 18 al 21. Mira lo que dice la palabra de Dios en la nueva traducción viviente de la Biblia. Dice, nosotros mismos oímos aquella voz en el cielo cuando estuvimos con él en el monte santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Versículo 20. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la voluntad y comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando leemos las Escrituras, cuando leemos la Biblia, ¿sí? Nos está hablando Dios, nos está hablando el Padre. Aquí podemos ver lo que Pedro decía, que nosotros oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. ¿Cuál fue el Monte Santo? Cuando él se va al monte y se transfigura, viene una nube, los arropa y aparece Moisés y Elías, el primer apóstol y el primer profeta de poder en la historia de las Escrituras. Moisés y Elías. El hombre que dio los 10 mandamientos y el profeta que fue arrebatado, el primer profeta que fue arrebatado al cielo vivo, así como Jesucristo. Porque muchos me dicen, no, que Enoc no fue profeta, él no dejó leyes, él no caminó un tiempo con Dios, dicen las Escrituras, y fue arrebatado. Entonces podemos ver que ahí está un ministerio. Y cuando desciende esa nube, hay una voz del cielo que les dice, este es mi hijo amado, les confirma, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él escuchen, a él obedezcan, a él sigan. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que cayó gran temor en ellos.
¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, tienes que saber que te está hablando Dios. Muchos leen la Biblia en literatura y ahí Dios no habla. Mira lo que dijo Jesús a todos aquellos que tienen un espíritu fariseo, que son simplemente religiosos. Ay, Padre. Que van a una iglesia, se congregan, leen las escrituras como si leyeran un periódico, una historia, un paquito, una literatura cualquiera. ¿Sí? Y comienzan a sacar conceptos ellos mismos sin ser inspirados por el Espíritu. Tú tienes que invitar al Espíritu Santo cada vez que vas a leer las Escrituras. Tú tienes que llamar a Cristo. Hasta para tú sentarte y abrir la Biblia, le dices al Señor, en tu nombre, Jesús, voy a abrir las Escrituras. En tu nombre. Para todo tú tienes que depender de Dios. La gente hoy en día no depende de Dios. La gente hoy en día depende de su razonamiento humano, de su capacidad humana. Por eso es que no son espirituales. Por eso es que no escuchan la voz del Espíritu. No conocen a Dios. Y mira lo que les dice Jesús a los fariseos, a todos los que tenían espíritu fariseo, porque no solamente a los escribas y fariseos les estaba hablando. Había muchos que los acompañaban a ellos y que estaban unidos, unánimes con ellos en ese mismo espíritu fariseico. Y hoy en día se mueve en la iglesia. Pero mira lo que les dijo Jesús. Cuando nosotros leemos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y leemos del versículo 37 al 38, mira lo que les dijo Jesús. Dice, el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan es a mí. Y aquí vamos a saber, cuando leemos las Escrituras, Dios nos está hablando. Cuando nosotros leemos, y ha habido una muy mala doctrina en todos los que llegan a Cristo, porque las personas generalmente, yo cuando llegué, me dijeron, no, usted se va a leer el Nuevo Testamento nomás, para que no se vuelva loco. Y bueno, yo comencé a leerme Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero cuando ya llevaba un año que me fui al Antiguo Testamento, vi la revelación de Jesucristo en ellas y pude entender con más facilidad que lo que Cristo vino a enseñar ya estaba escrito tiempo atrás. Por eso él dijo que él no venía a cambiar la ley ni lo que habían dicho los profetas. Él no venía a cambiarla, él venía a hacerlas cumplir. Y hasta que no pasaran el cielo y la tierra, ni una coma, ni una tilde de la ley iba a cambiar. Y hoy en día, el espíritu fariseo en nosotros no nos permite ver que la ley de Dios sigue siendo la misma. Solo que Jesús vino a mostrarnos el amor de Dios a través del sacrificio que él hizo en la vida. Morir por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos llegar confiadamente a la presencia del Padre. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo y a través de la comunión con él y la obediencia en lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que él nos dejó para que nosotros viviéramos conforme al Espíritu, no conforme a nuestra carne. Ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso cuando tú lees la Biblia, tú tienes que saber qué te está hablando Dios. Cuando tú lees las Escrituras, tú tienes que entender que ahí tú tienes que tener un espíritu receptivo, obediente, e invitar al Espíritu Santo y a Cristo a que te guíe. Lo segundo que podemos ver aquí en esta palabra es que la Biblia ilumina el caminar diario del creyente.
¿Cómo así, pastor? Claro. Cuando nosotros leemos en el versículo 19, dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Está hablando de las escrituras. Porque cuando Cristo vino y cuando Pedro escribió esto, no había Nuevo Testamento. Está hablando de la palabra de Dios, de la ley de Dios en la antigüedad. Y dice, ustedes deben presentar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara. Brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y Cristo es la estrella de la mañana. Él debe brillar en el corazón de ustedes. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, Cristo dijo, ellas son las que hablan de mí. Las escrituras hablan es de mí. Porque la gente no entiende, ay, Jehová de los ejércitos, ayúdame, ¿no? Jehová, cuando la Biblia habla de Jehová, Dios está hablando del Padre. Y cuando la Biblia habla de Jehová, está hablando de Jesús. El Espíritu de Jehová está hablando del Espíritu Santo. La presencia de Dios, la gloria de Dios es el Espíritu Santo. Y la gente hoy en día no entiende, no sabe leer las escrituras. ¿Por qué? Porque sigue el mismo espíritu religioso, una mala enseñanza, una doctrina humana, una doctrina de hombre. Cuando el Espíritu es el que nos guía, Él fue designado a guiarnos a toda verdad. Jesús dijo, David dijo, en el Salmo 119, cuando nosotros leemos el Salmo 119 y lo leemos del versículo 102 al 105, mira lo que dijo David, algo tan poderoso que está aquí, y las personas la leen, ay Padre, cuando necesitan un favor de Dios. Dice, no me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. La Biblia te enseña bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Poderosa esa palabra. Eso es la escritura para nosotros. Eso es el Antiguo Testamento y esas son las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cómo estás leyendo las escrituras? ¿Te está iluminando? Está iluminando tu mente, tu corazón, tu espíritu. ¿Con qué guía estás leyendo las escrituras? No, que tienes que leer de esta manera para que te dé resultados. Tienes que leer este salmo para que el diablo no te ataque. Tienes que leerte esta parte de la escritura y declárala y eso te va a pasar. No pasa así. Porque siempre los procesos en nuestra vida son basados y son ordenados por la palabra de Dios, por las escrituras. Eso no ocurre como mucha gente cree, porque no sabemos todavía leer las escrituras. Y después que leemos las escrituras, vamos a ir a orar. Pablo dijo, ay Padre, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Si tú no entiendes lo que te está diciendo el Señor aquí, ¿tú cómo vas a ir a orar? Yo conozco muchos que agarran la escritura, la abren y donde ponen el dedo y cayó ahí leyeron. No, es un espíritu de adivinación. Sácate esa película de la cabeza. Así no se leen las escrituras. Antes de leer las escrituras, tienes que saber que el Espíritu Santo te tiene que guiar. Que para tú abrir la Biblia le pides permiso a Jesucristo. Señor Jesús, alcánzame en tu misericordia. Quiero leer tu palabra y quiero que me hables. A mi espíritu y a mi corazón. Es la mejor manera de tú leer las escrituras y tener un resultado eficaz para su lectura. ¿Por qué? Porque dice el libro de Proverbios en el capítulo 6, versículo 23, que el mandamiento, lo que está en las escrituras que nos dio el Padre, es lámpara
y su instrucción es la que nos alumbra y nos da disciplina correctiva que nos lleva a una larga vida. Pero hoy en día el cristiano de hoy en día no quiere obedecer. No queremos obedecer las escrituras. No queremos sujetarnos a ellas. Y así crees que porque tú te leas 2, 3 salmos o 2, 3 promesas que haya hecho Jesucristo, entiende que cada promesa que está ahí en la escritura está sujeta a la obediencia a ella. Cada bendición que está ahí, que está retenida, que no te ha llegado, que te dieron una palabra profética, pero que no se te ha realizado en la vida, está sujeta, ay Padre, a cada obediencia a lo que dice. Por eso es que yo le digo a muchos hermanos, tú no des una profecía si la profecía tuya no lleva primero exhortación, edificación y consolación. No la des, porque entonces te coge un espíritu de adivinación y todo el mundo le van a entrar 2 demonios de comezón de oído, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Y todo el mundo te va a estar buscando porque esos demonios van a decir, dile al pastor o al profeta que te ore, a ver qué dice Dios. Porque la profecía no va a llegar exacta. Siempre la palabra de Dios, las promesas que están en la Biblia, lo que nos dio Jesucristo, lo que nos hizo, están sujetas a algo. Y para que eso se realice, yo siempre que el Señor me da una palabra, le digo, mira, el Señor te va a dar esta bendición, pero si haces esto, esto y esto, para que recibas esto, y tu consolación viene en esto, en la recompensa. Pero si no lo obedeces, no te llega. No, pero ¿cómo así, pastor? A mí otro pastor me profetiza y me profetiza de una vez, yo no tengo que hacer nada. No te funciona. ¿Te ha llegado la bendición? ¿Cierto que no? Porque siempre la palabra está sujeta a una obediencia. Ahora, ¿cómo leemos o cómo debemos leer eficazmente la Biblia, la Escritura, para que sus promesas se cumplan? Sencillo. Cuando nosotros leemos en el versículo 20 y 21, mira lo que dijo Pedro aquí. Dijo, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía que está en las Escrituras, de la Escritura, jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, de los que escribieron. ¿Cómo así? Sí. Ellos no escribieron eso porque a muchos les parecía irrisorio. Que eso lo iba a hacer Dios. Pero como los hechos surgieron, tenían escribas y los escribas escribían. Escribieron los hechos, lo que ocurrió, las promesas que Dios decía. Dice, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Por eso te decía en el primer punto, Dios es el que te habla. Ahora, ¿cuándo no se te cumplen las promesas? Hay 7 puntos que caracterizan que las promesas no se cumplan en la vida del creyente. El primero, una raíz de amargura. El segundo, una falta de perdón. El tercero, un resentimiento. El cuarto, una herida del pasado. El quinto, una tristeza. El sexto, un enojo. Y el séptimo, una autojusticia o espíritu de venganza. Nunca vayas a leer las Escrituras, que es la palabra de Dios, que es algo que fue inspirado por el Espíritu Santo, creyendo con estas características que vas a tener resultados. Vas a perder tu tiempo, no vas a tener respuesta, no vas a escuchar la voz de Dios, no vas a tener sueños de bendición. Yo he tenido hermanos que me han dicho, pastor, yo me he metido en ayuno y he orado y se me ha presentado un hombre negro. Ese es un diablo que el Señor lo va a derribar y me ha agarrado y me ha amarrado, me ha tirado con cadena y yo le he orado, lo he reprendido y él se ríe o se ha ido y después por allá me hace así. Yo le dije, sí,
Yo también he tenido esos sueños. Al principio de mi ministerio, yo oraba o leía la Biblia con raíz de amargura, con falta de perdón, con resentimientos, con heridas del pasado, con tristeza, con enojo y con sed de venganza, de justicia propia. Y eso era erróneo. Nunca tuve respuesta, pero sí tuve ese tipo de sueños. Otros donde me perseguían unos demonios, otros donde estaba peleando y unos me iban a matar. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pasa? Si yo, mira, yo leo tu palabra, yo recibo tus promesas y yo creo en ellas. Y Él me dijo, estás leyendo la Biblia mal. La escritura está condicionada a mi corazón y mi espíritu, no a tu corazón ni a tu espíritu. Porque no tienes un espíritu libre. Tienes que caminar. Cuando tú vayas a leer las escrituras, que me vas a leer a mí, me dijo. Cuando tú me vayas a leer a mí, tú tienes que tener un corazón lleno de amor, un corazón lleno de paz, un corazón gozoso, no angustiado, un corazón bondadoso, un corazón de paciencia, un corazón perdonador, un corazón libre, un corazón recto. Tienes que caminar para leer mi palabra, mi ley, mis bendiciones y que se cumplan en tu vida. Ay, Padre. ¿Sabe qué me dijo? Tienes que caminar con el fruto del Espíritu Santo, si no estás perdiendo tu tiempo, porque nunca vas a ver resultados. Ese día lloré y me arrepentí de muchas cosas que estaban en mi corazón y que no me permitían ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Y así hay mucho cristiano, mucho creyente que me llaman, que me escribe, que me dicen que por qué ellos las promesas no se les han cumplido en la vida. Si ellos leen la palabra, ellos declaran, decretan, ellos han pactado, ellos han orado, han ayunado, se han tirado agua bendita, han hecho de todo y no han tenido respuesta. Y yo, ¿cómo estás leyendo las escrituras? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios cuando tú te vas a presentar a Él a leer las escrituras? Tú no sabes que tú estás leyendo, si no estás leyendo las escrituras conforme al Espíritu, la estás leyendo en la carne, con raíz de amargura, con enojo, con ira, con sed de venganza, con heridas del pasado, con resentimiento, con todas esas clases de cosas que nos separa del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús. Estás perdiendo tu tiempo. Nunca vas a tener respuesta. Vas a seguir con ese espíritu religioso y vas a seguir atado. Nunca vas a ver la gloria de Dios. ¿Sabes qué dijo Pablo? Ay, Padre. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 30 al 32. Mira lo que dijo Pablo aquí, en el Nuevo Testamento. En la carta a los Efesios dijo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención o el día que venga Jesús. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdonadores, perdónense unos con otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Si tú no tienes un corazón dispuesto para leer las Escrituras, un corazón perdonador, un corazón arrepentido, un corazón en paz, un corazón contrito y humillado delante de Dios, sabiendo que tu resentimiento te está destruyendo a ti, que tu resentimiento, tu falta de perdón, al único que le está haciendo daño es a ti, a más nadie. Porque sí tienes juicio de Dios en esa área
el cristiano de hoy en día. Porque estás pisoteando la sangre de Cristo. Nunca vas a tener respuesta. Tú puedes orar, ayunar, clamar, tirarte agua bendita, hacer lo que quieras. Y leer las escrituras, no vas a tener respuesta. Simplemente estás leyendo literatura. Porque el Espíritu de Dios no se va a mover ahí. No vas a tener ninguna victoria. Se los digo porque a mí me pasó al principio. Por eso yo no estoy de acuerdo que en mi iglesia comiencen los de más alto rango o los más ancianos, los de más tiempo, a jugar a los nuevos que llegan. No. Yo les doy una palabra para que la reciban y lleven la bendición si quieren cogerla. Porque yo no bendigo, yo les digo, yo no tengo bendición para darles a ustedes. El único que los va a bendecir a ustedes es el Señor Jesucristo a través de la obediencia a su palabra. Yo no bendigo a nadie. Yo le pido al Señor que tenga misericordia de ti y de mí para que nosotros podamos obedecer su palabra y obedezcamos a sus mandamientos y sea la bendición de Él la que nos persigue y nos alcance. El Señor dijo en Deuteronomio capítulo 28, cuando nosotros leemos del versículo 1 al 14, Él dijo, y todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios a través de estos mandamientos. Pero hoy no quiere el creyente escuchar y obedecer la voz del Todopoderoso. Cristo vino a traernos un mandamiento nuevo. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 15, ustedes me aman a mí. Como hay mucha iglesia que hoy en día se revienta con el espíritu limpio, y dice, ay, vamos a adorar al Señor, que no hay... ¿Qué? ¿Adorar qué? Si sus palabras las tenemos en poco. Leemos las escrituras como leyéramos un periódico, una noticia más, pero no las aplicamos. Por eso no hay respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón cargado con tantos afanes del mundo, con tantas heridas del pasado, con tantos desacuerdos, con tantas ofensas, con tantas raíces de amargura, con tantos odios, con tanta sed de venganza, sed de justicia de Dios, pero caminamos en injusticia delante de Él. Y así nos vamos a leer la Biblia. Nunca vamos a tener respuesta, porque no tenemos amor por los otros, sino que queremos justicia, venganza. Jesucristo dijo misericordia. Le dijo a los que tenían el espíritu fariseo, le dijo, ustedes no han entendido, ustedes no conocen la palabra misericordia quiero y no sacrificio. No vengan aquí a hacer golpes de pecho, a matar a un carnero. Ay, Señor, el holocausto. ¿Cuál holocausto? Yo quiero misericordia, que ustedes se perdonen los unos a los otros. Que no le pongan cargas a los otros. Quítenle esas maldiciones como las que ustedes les tiran. Pero hoy en día la iglesia sigue igual, con ese espíritu fariseo religioso. Leyendo las escrituras, citando la ley de Dios, pero no cumplen el segundo mandamiento, el segundo mandamiento de la ley de Dios, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ser perdonadores. No guardar resentimiento, no guardar heridas del pasado, no tener odios, no tener amarguras. Mira lo que les enseñó Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 13. Vamos a leer el versículo 33 al 34. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Era el mandamiento que les dio el Señor Jesús. Ámense unos a otros, tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Entonces, ¿por qué vemos muchos hermanos, incluso grandes, famosos pastores, amigos, que unos maldicen a los otros? Critican, hablan, dicen, perjurian. Eso es una sola melcocha que ellos mismos tienen ahí. No entiendo. Citan las escrituras, citan la Biblia, pero Jesucristo dijo muy claramente, del corazón del hombre, de la abundancia de la boca, habla el corazón del hombre. ¿Qué estamos haciendo? Y así estamos leyendo la escritura, así nos ensuciamos
o ensuciamos nosotros las escrituras, mencionándolas con nuestra boca, declarando su palabra, la palabra de Dios que es santa, ¿sí? Con un corazón herido, amargado, resentido, nunca se va a tener respuesta. Pero si tú tienes un corazón libre de amargura, libre de enojo, libre de resentimiento, libre de raíz de amargura, tenlo por seguro que cuando tú abras la palabra, estés lleno del Espíritu Santo, caminando en su fruto, siempre vas a tener respuesta. Cuando yo he tenido respuestas en mi vida, inmediatas, es porque me he dedicado a tener un corazón perdonador. Todo justo va a ser probado. Y Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos, Él ya había vencido al mundo. Y así como Él venció al mundo, nosotros también venceríamos, y ahora aún mayor, porque Él está donde el Padre intercediendo por nosotros para que nosotros también venzamos. Tú eres un vencedor, tú eres una vencedora. Aprende a leer las Escrituras para que tengas respuesta. Esta es la manera de nosotros hacer que se cumplan las promesas de Jesús, las promesas de Dios en nuestra vida a través de las Escrituras, de una buena lectura, pero una buena lectura en el Espíritu, no en la carne. Que tengas un excelente día y que el Dios Todopoderoso, el Rey Eterno, Jesucristo, ilumine tu mente, tu corazón, te llene de su Santo Espíritu y borre de ti todo espíritu que te ata, que te lleva a desobediencia, que te tiene resentido, que toda raíz de amargura sea desarraigada de tu corazón, que toda falta de perdón sea desarraigada de tu corazón, que toda herida del pasado sea cortada, desarraigada de tu corazón, y que sean llenos, abiertos los ojos a la lámpara, que es la palabra de Dios, y seas lleno del Espíritu Santo, y que dé fruto al 30, 60 y 100 por uno. Que el Dios de los cielos te bendiga.